Ana Mayorga, que ha hecho una revisión muy completa de muchos aspectos acerca del trastorno antisocial. Mientras que colocamos la mesa, les quiero contar que el próximo 14 de septiembre aprenderemos sobre la neurobiología del amor. El doctor Leonardo Palacio Sánchez, que siempre nos acompaña desde la Universidad de Rosario, esta vez ha escogido la neurobiología del amor. Ustedes saben que el doctor Palacios es neurólogo y un gran pensador de la neurología, de la psiquiatría y la conducta humana, así que aprenderemos sobre la neurobiología del amor para ojalá aplicarla. Lo que no podemos aplicar es lo que hemos aprendido sobre el trastorno antisocial, sino desde el punto de vista terapéutico, así que doctora, le invito a que nos acompañe en la sesión de preguntas y pues me he autopostulado para acompañarla en la mesa, básicamente por mi aprecio por la doctora Eliana Mayorga y por mi experiencia como psiquiatra forense. Sé que en el salón nos acompañan algunas psicólogas que tienen mucha más experiencia que todos nosotros en el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad por su larguísima experiencia como psicólogas en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Y bueno, una vez se termine la sesión de preguntas, todos invitados al almuerzo que nos invita la industria que patrocina estas reuniones. Así que bienvenida, doctora Mayorga. Bienvenida a las preguntas del auditorio. Bueno, el doctor Jiménez se anticipó a lo que yo quería proponer. Yo como un experto en este tema, dado su amplio conocimiento y su trayectoria como psiquiatra forense, entonces bueno, me encantaría que él me ayudara a complementar acerca de este tema tan apasionante. Muchas gracias, Eliana, muy amable. Tenemos dos preguntas del auditorio y creo que con las preguntas podemos ir orientando el tema. El doctor, para la grabación, si es tan amable, dice su nombre. Gracias. Muy buenas tardes, doctor Eliana, doctor Jiménez. Mi nombre es Carlos Murcia, soy internista cardiólogo. Soy muy enamorado, entre comillas, de la psiquiatría y de la neuropsiquiatría. Hoy su conferencia me ha tocado, como dicen los franceses, y si me lo permite, quisiera hacerle tres pequeños interrogantes. El primero, el trastorno antisocial se ha incrementado en igual manera como se han incrementado los hogares no estructurados. ¿Qué es para usted, doctora, un hogar estructurado? ¿Existen hogares estructurados en la actualidad? La segunda es, ¿dónde se encuentra el borderline entre la normalidad y el trastorno antisocial? Y la tercera, he visto que este diagnóstico es bien difícil de realizar. Si a mí me tocara hacerlo, creo que no podría. Pero el diagnóstico se lleva a cabo cuando se han identificado las conductas antisociales, o sea, cuando me han detenido, cuando me han llevado ante la ley, o cómo se realiza esto por los profesionales. No, muchas gracias, perdón. Bueno, en cuanto a qué llamamos hogares estructurados, pues son hogares no necesariamente constituidos por papá y mamá, pero al menos que puedan lograrle dar una contención a sus hijos, que le brinden cariño, que no haya un abuso físico, emocional, que no sean negligentes, donde los hijos puedan aprender a respetar las normas sociales, el respeto hacia el otro. Pues actualmente, pues desafortunadamente se ven de pronto muchas situaciones en las que, bueno, no se cumplen estos postulados y precisamente por eso es que se ha venido viendo como un auge en todas estas situaciones. Vemos a veces poblaciones, de pronto no podemos estigmatizar en algún estrato en especial, pero en donde son se ven como con más frecuencia. En cuanto al diagnóstico límite, pues yo planteaba, el límite, más que todo, hace todos estos actos no necesariamente para generarle un daño al otro,
y lo que necesita casi siempre es llamar la atención. En cambio, el antisocial lo que desea es poseer, tener, ¿sí? Lograr conseguir su objetivo a costa de lo que sea. Y la tercera pregunta era, disculpe. Yo tengo mi sujeto. Bueno, creo que ya me las ha dado la respuesta. Si es tan difícil establecer este diagnóstico, ¿cuándo lo establecen realmente? O sea, porque yo hago una conducta antisocial, porque hoy vivimos agresivos la gran mayoría de personas. Yo creo que entre los asistentes, aquí con el respeto, a medida que avanza la técnica, como que nos volvemos más agresivos, peleamos por todo, nos creemos super normales, pero no lo somos tan normales. Explotamos porque alguien se nos cruza, porque alguien nos cruza y somos agresivos. Entonces, ¿cuándo se establece ese diagnóstico? Cuando a mí ya me llevan ante la justicia y el juez ordena una evaluación psiquiátrica o psicológica de ese paciente, o porque mi familia dice, no, está agresivo, pues no sabemos qué hacer con él y me llevan allá. Pues precisamente, estos comportamientos tienen que evidenciarse antes de los 15 años, ¿sí? Y digámoslo, para hacer un diagnóstico como tal, la persona debe tener por lo menos 18 años y tener comportamientos repetidos de agresiones físicas, conductas deshonestas, es decir, tienden a ser ladrones, a engañar a los demás. Lo que yo decía, no tienen esa capacidad como de mantener un trabajo, tener un vínculo con alguna persona. No sé, de pronto el doctor Jiménez me pudiera colaborar para complementar. Bueno, mira, comencemos porque un trastorno de personalidad es un trastorno caracterizado por una afectación en alguno de los niveles de adaptación social, familiar, laboral y de pareja, por unos signos o unos síntomas de una persona. Eso constituye un trastorno de personalidad, que es llevar al extremo unos rasgos de personalidad que todos tenemos, ya sea de características histriónicas o de características obsesivas, de algunos rasgos sociopáticos, algunos rasgos narcisistas, algunos rasgos limítrofes, que es la forma habitual y cotidiana como una persona se enfrenta a sí mismo y al mundo. Es lo que decía en alguna medida la doctora, el temperamento, la forma de ser. Pero una cosa son los rasgos y otra cosa es el trastorno. El trastorno es una cosa claramente desadaptativa, que en el caso de los trastornos antisociales de personalidad están asignados, pues porque eso afecta la adaptación del individuo, no necesariamente ante el sistema judicial, sino ante el grupo humano al que pertenece, que considera que la persona comete faltas a los derechos del otro persistentemente y que no aprende de la experiencia, sino que al contrario parece siempre estar dispuesto a ganar de la experiencia. Obviamente en la conferencia también estaba clarísimo que hay psicópatas de andar en casa, dicen los españoles, que son los psicópatas de cuello blanco, que son psicópatas. La diferencia entre psicopatía y sociopatía se abandonó básicamente porque se quería hacer una diferencia entre lo que producía la sociedad y lo que venía genéticamente, y se abandonó porque hay muchos estudios, ¿no? Sobre todo los estudios de gemelos homocigóticos venidos de parejas de personas antisociales o psicópatas, como usted quiera, en los que se separaban los gemelos y de acuerdo al medio social que le tocaba a cada uno desarrollaba una conducta claramente psicopática y el otro no. Entonces, pues, gemelos homocigóticos, por supuesto. Eso en cuanto a lo que es realmente un diagnóstico, no se necesita ninguna autoridad judicial ni ninguna condena porque como usted dijo, todos tenemos por ahí unos psicópatas difíciles y entre más inteligente el psicópata, pues más alto llega. No podríamos decir que no hay una conducta claramente psicopática en algunos políticos que han marcado la historia de la humanidad, entre otras cosas porque uno podría hacer gala del aforismo ese que dice que cuando el mentiroso dice que dice la verdad le creemos, y si usted revisa eso, esa es una forma de funcionamiento, porque si el mentiroso dice que dice la verdad,
si siempre no tiene salida el tema. Entonces es muy complejo y el tema es, perdónenme que me extienda un poco en esto, el tema es muy interesante porque en realidad es un tema que la psiquiatría no tiene con qué abordarlo que no sea la cárcel. No hay ningún tratamiento que no sea carcelario para una conducta psicopática de un trastorno. Cuando el trastorno actúa, evidentemente produce desadaptación, pero es que este es un trastorno que afecta definitivamente los derechos de los demás, no el trastorno borderline. Paciente borderline, una persona con un trastorno de personalidad borderline, no tiene la intencionalidad de beneficiarse de dañar al otro. Son dos cajones bastante diferentes, digamos que en los criterios de DSM-4, en los criterios psicodinámicos de la presentación del cuadro y de la etiología del cuadro. Ahora, obviamente la historia, cuando Keckley hizo su clasificación en la máscara de la cordura, pues obviamente tiene muchas dificultades. Decir que un antisocial, pues yo sí creo que ojalá nos apoyaran los psiquiatras forenses, pero yo tengo una experiencia de algunos años examinando psicópatas y yo sí puedo decir que eso de que no hay, que vienen de unas familias bien estructuradas o bien hechas o no, eso es una cosa que a Keckley se le ocurrió, quién sabe dónde lo sacó, pero yo no conozco ningún psicópata que no tenga una historia de vida que pasa por su historia familiar o de abandono, de abuso, tiene una historia de vida que dice que psicodinámicamente tendría muchas posibilidades de no tener ninguna confianza en el mundo y de tratar de proveerse lo que necesita sin que le importen los demás. Es decir, eso es todo un desarrollo imposible de plantear acá, pero tiene que ver con la teoría, al menos conceptual, de James Cole acerca del narcisismo. Pero sí son dos cosas totalmente diferentes. El doctor Germán Aguirre, la doctora Herminia Ángel de Tirado. Bueno, yo mi nombre es Germán Aguirre Lich, médico psiquiatra, psicoanalista, feliz de haber sido egresado de esta institución. Como te veo a ti, doctora, felicitaciones por esa revisión maravillosa, y como está Iván y veo a Fabio, entonces ya Iván explicó claramente esto en lo que todos creemos. Estas son personalidades tormentosas y de mundos atormentados. El psicópata primario, entonces, me parece que esa teoría del ser, con esos daños tempranos, en esa concepción del otro, en esa empatía, en ese desarrollo en lo que muestra Kant, de Damasio, de esas neuronas en espejo, hay lesiones muy tempranas con esas agresiones que trastornan todo el neurodesarrollo. Entonces mi pregunta es, pues hay uno recordando las teorías de Melanie Klein, del vínculo de Bowlby, Winnicott, Mayer, etcétera, encuentra uno cómo estas teorías de Cole en esa concepción temprana del ser, pues no le da concepto del otro, del respeto al otro. Y recuerdo lo que nos decía la pensadora que planteaba que el ser humano no existe si no tiene en su mente, en su ser, el concepto de la existencia del otro. Entonces quisiera aprovechar la presencia de Iván y de Fabio a ver qué nos pasa. Doctor, la movilidad de hacerme intervenir en las malas. El trastorno antisocial, por supuesto, es una gran frustración de la psiquiatría, ¿no? Lo que me hizo pensar a mí, un poco que vi la presentación de Leana, es cómo, de alguna manera, se espera que los psiquiatras tengamos respuestas. Evidentemente, el trastorno de una persona antisocial pasa porque la norma superior, digamos, los límites están proyectados en el ambiente. Y entonces, el efecto del ambiente, cuando se vuelve caótico, desdibuja estos límites que estamos hablando.
uno podría decir que hay culturas que tienen diferentes parámetros y diferentes normas que pueden ser vistas como sociopáticas metidas dentro de otras culturas. Típicamente se habla, por ejemplo, de la cultura gitana, que tiene una lógica diferente y que de alguna manera produce la sensación de que son personas con un comportamiento distante de lo que se espera en una sociedad no gitana. En realidad, creo que lo que puede producir más este trastorno, por supuesto, son lesiones muy tempranas en la vida. Pasa por la falta total de confianza en que algo externo va a ser constante. Ustedes me dirán que eso es el origen de toda la psicopatología grave. Tal vez sí, pero en el psicópata está la cuestión de que la manipulación, los atajos, el todo vale, de que se hablaba tanto en nuestra política hace poco, se convierte en un punto de referencia que la persona no abandona. Obviamente está la teoría también del psicópata por culpa, la persona que hace toda una cantidad de cosas para conseguir que la sociedad reaccione y lo castigue, ya que su capacidad de establecer límites es nula. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues yo diría que básicamente buscar la coherencia y buscar que el entorno donde crece un niño sea hasta cierto punto previsible y no exija de él buscar la constancia en la actuación. Estamos hablando de personas que tienen a actuar mucho más que reflexionar. Muchas gracias, hermano. Bueno, yo para poner en contexto la cosa, creo que eso de que, o sea, avanzamos en neurociencias, avanzamos en neurodesarrollo, tenemos la teoría de la complejidad, no tenemos ninguna cosa sólida ni en el conocimiento psicoanalítico ni en el conocimiento neurobiológico que diga que un psicópata se hace así, porque si no tendríamos la vacuna. Pero evidentemente la mejor vacuna que hay sí es la que da la evidencia, y es que los psicópatas se hacen en la medida de lo que reciben en su desarrollo. Como dice el doctor, la apreciación que quería hacer es que tenemos que tener ese marco de referencia, porque el conocimiento de la psicopatía realmente no es... Los mayores aportes han venido de otras disciplinas, ¿no? De la filosofía, del derecho, y la primera aproximación pues a un psicópata que conoce pues la ciencia moderna fue la de Lombroso, psiquiatra asesor de la escuela positivista del derecho de Enrico Ferri, del derecho positivo, y Lombroso lo que hizo fue la descripción del psicópata, del fenotipo del hombre malo. Uno lo iban metiendo a la cárcel pues por feo, más o menos. Eso ha atravesado la historia del derecho grandemente, y las grandes luchas en los códigos, sobre todo en el colombiano, cuando se proscribió el derecho positivo, que sirvió para hacer muchos atropellos en el código del 81, fue básicamente por eso. Porque entonces le preguntan al psiquiatra, ¿y este psicópata? El psiquiatra contestaba, pues sí, entonces debe ser culpable. Vaya, a ver, es una cosa como todo complejo, teoría de la complejidad que te gusta tanto, evidentemente tiene más de una mirada, y la de la biología es bastante insuficiente, desde los fenotipos de Lombroso hasta la ubicación en el cerebro o en el gen de la... Porque qué tal que le traiga uno positivo el gen. Doctora Herminia, por favor. Los mismos
y me abstengo de usar calificativos religiosos. ¿Pueden ser considerados pacientes con trastorno antisocial de la personalidad? Y si no es así, ¿cómo los ilustres penalistas los calificarían? Doctora Mayorga, por favor, conteste la doctora Nina. No puede tener implicaciones legales. Bueno, pues según las restricciones que se hicieron el día de hoy, podríamos, ¿sí?, clasificar a todas estas personas dentro de unos rasgos trastorno antisocial de la personalidad, pues dado todo el daño que le han hecho a la sociedad. Son sujetos que no tienen ninguna reparación, no sienten ningún arrepentimiento. Ya bueno, situándonos en un proceso de paz, ya eso implicaría más las políticas de la nación en aras a conseguir, bueno, que haya, bueno, no sé, algo más de paz en este país. Doctor Bruno, antes, en 1996, quien les habla escribió un artículo que se llama Una aproximación a la violencia en Colombia, doctora Herminia, está en la revista colombiana de psiquiatría. No solo los ilustres magistrados tienen ese problema, sino cuántos de los ilustres magistrados entran en la clasificación. Sí, por supuesto, yo no tengo ninguna duda que los grupos terroristas tienen una dosis de psicopatía, pero yo no los llamaría pacientes psicopáticos, yo creo que son psicópatas, porque es que pacientes para la cárcel nacional modelo y ya no caben. Es decir, estoy absolutamente de acuerdo con la frase de Alexandra, y creo que usted también, doctora Herminia, no todos los que están en la cárcel son antisociales, ni todos los antisociales están en la cárcel, no todos los antisociales están en las FARC, ni todos los de las FARC podrían clasificarse sin haberlos examinado bien. Niños de 10 y 11 años llevados, manipulados y organizados en grupos guerrilleros no nos caen en la clasificación. Sé que es un experto en niños, sabe que eso tal vez podría tener alguna reparación. Tenemos al doctor Bruno y Germán, que quiere hacer una aportación al respecto. ¿Sí? No puedo contenerme en cuanto a hacer más que una pregunta, tal vez una reflexión y una contribución respecto de este tema tan difícil y tan apasionante de lo que son las conductas antisociales, sociopáticas, como queramos llamarlas. Todo esto me hace pensar en la experiencia que yo tuve y presencié en California ya hace muchos años, en el programa que tenía Jackie Schiff de parentalización de personas con trastornos graves, los unos diagnosticados de esquizofrenia y los otros diagnosticados de lo que en esa época ya se llamaba el character disorder, que viene a ser pues lo que llamamos personalidad psicopática, sociopática, etc. Jackie Schiff, cuya lamentable muerte ocurrió hace poco, tenía una comunidad terapéutica que ella denominaba catexis, tomando la palabra pues, de la manera como la utilizaba o como se utilizaba en psicodinámica y sobre todo por Freud, y tenía dos programas de lo que ella llamaba reparentalización. El programa estaba inspirado en el análisis transaccional de Eric Berne, que de alguna manera considera que lo que se da en el individuo normal y no normal o patológico es la consecuencia de un proceso que se podría llamar de programación que ocurre en una forma muy sutil y muy
inadvertida por muchos, pero menos por Gregory Bateson. Todos sabemos que Gregory Bateson describió, observando familias con un miembro esquizofrénico, cómo se daba la comunicación y cómo los mensajes sutiles constituían lo que él llamaba el doble vínculo, el double bind, que se puede considerar como el contexto dentro del cual se fabrica, por decirlo así, una personalidad que puede ser normal o anormal, de acuerdo a cómo se organicen los mensajes, que son muy sutiles porque son verbales y no verbales. Entonces, siguiendo ese modelo, lo que fundamentalmente Jackie Schiff trataba de corregir o de cambiar es la programación, es decir, la manera como un individuo funciona y los mensajes, si se puede decir, que tienen sus programas que se han establecido neurológicamente, por supuesto, pero a través del contexto relacional, que se dan por una parentalización, como ella decía, anómala. En algunos casos los esquizofrénicos, en otros casos las personalidades psicopáticas, patológicas, los character disorders. Ella tenía dos programas paralelos, el de parentalización, para que la reparentalización, que ella llamaba, o la parentalización, constituía en crear un vínculo parental y parentofilial diferente que permitiera que una persona se reprogramara o fuera reprogramada a través de un proceso de vinculación durante el cual Jackie Schiff y los colaboradores que ellos tenían ejercían una función y una relación prácticamente de padres y de madres con los esquizofrénicos y con las personalidades o con los psicópatas. Por supuesto que los psicópatas, todos sabemos, ningún psicópata va a pedir que le cambien su manera de ser. Es decir, en el sentido médico, tratamiento, y para tratar a un psicópata, ¿cuándo y cómo? Si son los más reacios del mundo. Bueno, los psicópatas que tenía Jackie Schiff en su programa eran psicópatas que no tenían otro remedio porque habían incurrido en delitos y se les daba a escoger o va a la cárcel y cumple una condena o se somete a este tratamiento. Entonces el sometimiento naturalmente no era voluntario, pero era eficaz y había que ver los procedimientos a los cuales recurría Jackie Schiff. Eran procedimientos verdaderamente muy tenaces, como decimos aquí, porque era una confrontación de la conducta de muy alto nivel, que para poderla hacer tenía que basarse en un vínculo que tenía que establecer ella con los psicópatas, era un vínculo maternal. Y solamente el psicópata que se sometía, porque tenía que escoger, o iba a la cárcel o se sometía a las condiciones de terapia, entre comillas, de la comunidad terapéutica de Jackie Schiff. Eso depende del modelo que se utilice para saber qué hacer con una persona que sufre lo que llamamos una enfermedad mental, porque la esquizofrenia es lo mismo. ¿Sí? ¿Es una enfermedad la esquizofrenia o es la consecuencia de una crianza dentro de un ambiente que muy sutilmente programa al individuo de una manera que nadie sabe cómo ocurrió y que lo han hecho con la mejor buena voluntad? Los progenitores y las familias de los esquizofrénicos sufren intensamente y no entienden cómo es que les salió una persona como esa, pero los psicópatas tampoco, porque naturalmente el contexto relacional es muy complejo y no puede ser visto o catalogado y organizado, sino por una cierta mirada y una observación
de la interacción humana, tal como Gregory Bateson y los que siguieron las enseñanzas de Gregory Bateson lo ven y lo aplican. Entonces, ¿cuál es el misterio? Pues sí, ¿y cuál es el modelo que nos permite tener alguna acción o modificar eso que se puede llamar la estructura de la personalidad? Porque el esquizofrénico tiene una personalidad que llamamos personalidad esquizofrénica y que la podemos también describir en términos literarios o morales o como se quiera, culturales, pero eso no nos sirve. Una descripción tal como la descripción que hacen todos los tratadistas y que la doctora Mayorga nos presentó aquí con lujo de detalles, no nos sirve para derivar de ahí una acción, llamémosla terapéutica, pues por seguir dentro del modelo médico, pero que modifique y que cambie la conducta de una persona y los criterios con los cuales actúa. Depende del modelo y de la manera como modelicemos lo que es la conducta humana y los componentes y la organización biológica, neuronal, propiamente dicha, pues tal como se puede describir con algún rango. Pero yo quiero resaltar aquí que sí ha habido personas que se han ocupado de una forma eficaz, que han sido muy controvertidas, porque Jackie Schiff fue muy controvertida porque precisamente los procedimientos de altísima confrontación que ella utilizaba, sobre todo con los psicópatas, pues no eran cualquier cosa. Yo recuerdo las sesiones que se hacían en algo que se llamaba ya el game. Era una sesión en la que no había líder, sino que todos podían decir o hacer cualquier cosa y solamente había dos cosas que estaban prohibidas: la amenaza o la agresión física. Entonces se reunían los terapeutas con los psicópatas y se les podía decir cualquier cosa. La confrontación era directa y masiva. Si se retiraban del programa, peor para ellos, tenían que enfrentarse a la justicia, pero no se podían retirar, tenían que aguantarse. Por supuesto, era un método que para muchas personas era muy violento y era muy agresivo. Era derivado de un método que se había para los psicópatas, que es que alguien había establecido en las prisiones justamente, que era esa confrontación, reuniones de altísima confrontación, en la que realmente se confrontaba la conducta de los demás. Pero para eso tenía que haber un vínculo que era el que Jackie Schiff sabía establecer, que era el vínculo de subordinación, de entrega total del psicópata, que entonces consideraban el terapeuta o se vinculaba como si fuera realmente su mamá o su papá. Eso quiere decir que hay modelos y hay perspectivas, pero que son sumamente difíciles. Bueno, se necesita una vocación como la que tenía Jackie Schiff para poder hacer una cosa así. Muchas gracias, discúlpenme, pero a mí tengo que decir que la experiencia que yo tuve al lado de Jackie Schiff me marcó indeleblemente en mi ejercicio profesional y en mi vida personal también. Por eso me permito decirla aquí y compartirla con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bruno. Ojalá la experiencia y la experiencia de Jackie Schiff tuviera más repercusión en nuestros modelos carcelarios. Tenemos tres intervenciones. Germán, la verdad hay dos personas que no han intervenido, entonces me gustaría, doctora, por favor, primero y al fondo, hay otra persona. Se nos acabó el tiempo, les advierto, así que no podemos pasar de un minuto por intervención. Les agradezco que la personalidad psicopática se diagnosticaba con cambios durante toda la vida. Se puede diagnosticar una personalidad psicopática antes de que se madure, se complete o sea, en la adolescencia o el niño cuando todavía no hay madurez. O sea, lo ideal es que empiecen a presentar rasgos de personalidad, digamos, personalidad no, sino cambios en el comportamiento antes de los 15 años.
sea, son niños de pronto que están acostumbrados a quemar cosas, maltratar de pronto los animales, las personas, que tengan fugas de la casa, eso puede ir dando algunos parámetros para, si después de los 18 años persisten y ya con una magnitud más grande, entonces ya se puede hacer ese diagnóstico. Natalia Morales, soy psicóloga, quisiera saber si existe alguna terapia farmacológica y en qué conductas dirigida a esa existe. Gracias. Pues a ver, los pacientes más que todo pueden sufrir algo de ansiedad, pues se les puede colaborar pues con un tipo de ansiolítico o tipo benzodiazepina, igualmente alguno que sea, no sé, con elementos psicóticos disociadores, lo mismo podemos darle algún antipsicótico y precisamente lo que se planteaba ahí, hay una cronicidad con respecto a la parte depresiva, entonces bueno, algún antidepresivo les podría colaborar conjunto con la terapia. Bueno, se nos acaba el tiempo. La respuesta finalmente, doctora, es es que el concepto de si es paciente es bien complicado. Yo creo que el doctor Bruno fue supremamente claro en que es que un paciente es alguien que consulta, no nunca consulta. Esto no sucede. El trastorno se diagnostica y no existe ningún tratamiento ni farmacológico ni biológico, o sea, porque la historia de las intervenciones cerebrales como las lobotomías pues es un desastre, ¿no? Es decir, el tratamiento, vuelvo y le digo, no viene de la psiquiatría sino de la parte judicial, es carcelario. Germán, la última intervención, si puedes ser muy concreto. Muy concreto, la pregunta era, si veía a Fabio, que vieron ayer la entrevista de Assange para plantear claramente cómo la pregunta de la doctora Herminia tiene un contexto político, un contexto que le compete a la justicia, etcétera. Los que ayer han sido criminales, hoy podrían ser los políticos. Cuando el mentiroso dice que dice la verdad, ¿le creemos? Los invito a almorzar. Pero la pregunta sencilla era si habían visto la interpretación de Assange de lo que él denunciaba con sus Wikileaks, ¿no?